Bueno, bueno, la esperamos ahora un segundo a ver si entra Jorge. Bueno, en principio les voy a dar la bienvenida a los que a los que han ingresado. Eh, esta, esta reunión estaba planeada pensando en otra cosa. Esta reunión organizada por digamos, los delegados en el Foro de Salud Mental, que somos Liliana Gerendorf y yo, y con una fecha asignada desde hace mucho tiempo y con otro país que era posible, la habíamos planteado como ver cuáles eran los desafíos que nos proponía la ley de salud mental, cuáles eran las propuestas, perdón, y conocer la experiencia. Bueno, creo que el tema de salud mental hoy es ineludible. Lo que no sé es si podemos hablar de que esta va a ser la ley vigente, con la situación con la que nos estamos enfrentando desde el domingo para acá. Que la salud mental está en riesgo en toda la población, no nos cabe duda, y se nos hizo carne a todos. Pero bueno, realmente cuando planeamos con Lili esta reunión, la planeábamos pensando en los más y los menos que tenía la aplicación hasta ahora de la ley vigente de salud mental y los desafíos por delante. Bueno, creo que hoy los desafíos son muchos, de las propuestas no sabemos cómo vamos a salir, pero parece ser, me parece algo interesante, que a varios el título de Desde la trinchera le llamó la atención. Vos me comentaste que le pasó esto a Silvina o a Beatriz, la idea. No, a María Rosa. A María Rosa, bueno, porque también me comentaron, no, ¿cómo es de la trinchera? La trinchera es en la guerra. Pero bueno, en verdad creo que es desde la trinchera porque vamos a ver qué hacemos y cómo resistimos. Bueno, yo voy a ir presentando a los panelistas, todavía no entró Jorge, quedamos en que empezaba Silvina, ¿no? Sí. Bueno, Silvina, eh, Silvina, tu apellido, que no lo tengo acá, no tengo el flyer, espera. Aguilar Santa Cruz, todo eso. Silvina Vilar Santa Cruz es médica generalista, es directora del Hospital Carrillo, ex Colonia Montes de Oca, ¿está bien? Bueno, y al lado de Silvina, bueno, en mi galería está Beatriz Valdelli, que es licenciada en psicología, con formación en políticas públicas, en territorio y salud mental comunitaria, es ex jefa del centro de día, la otra base de encuentro de consumos problemáticos, dependiente del Piñeiro, y es la actual directora del Hospital en Red, licenciada Bonaparte. Bueno, Jorge, ¿vas a entrar? Parece que todavía. Todavía están, bueno, Jorge y María Rosa están reunidos con el ministro de... Ahí Ahí está, está, Jorge. Jorge. Jorge, ¿ya terminaron? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos terminando, Ok. pero ya arrancamos, ¿eh? Bueno, Dale, bueno. y nos vas a contar también qué pasa Lo por que se ahí. pueda contar. Lo que Bueno, se pueda contar. voy a presentar a Jorge Roseto, que es licenciado en psicología, actual director ejecutivo del Hospital Intersonal Domingo Cabred, ex secretario de Salud Mental y Adicciones de la provincia de Tierra del Fuego, ex director interventor de la
Colonia Nacional Montes de Oca, docente titular de Políticas Públicas de Salud Mental de la Maestría de Gestión de Servicios de Salud Mental de la Universidad y Saludo. Y bueno, cuando entre María Rosa la voy a presentar a ella, pero bueno, un poco la idea es ver que primero cuenten cada una su experiencia y los desafíos que tenemos por delante, y vamos a tomarnos unos minutos para que cada uno intervenga, nos cuenten los de provincia, los chismes que tienen de provincia, los de nación, los chismes que tienen de nación, los desafíos que nos quedan, y después abrimos a intervenciones y preguntas. Así que, Silvina, te doy la palabra. Bueno, a ver, entiendo, a ver, la idea es empezar a contar. Perdón, Silvina. Yo no Sí. presenté al foro porque en el colegio ya todos lo conocen y no quiero aburrir. Y supongo que vos también lo conocés cuando fuiste convocada, pero si después alguien tiene alguna duda, la pregunta. Así le damos la palabra a Silvina, que está en un precumpleaños. No, no hay problema, me encanta. Y primero agradecer la participación. Para mí, yo creo que estos encuentros son aprendizajes. Para mí es un aprendizaje escuchar todo y poder intercambiar. Nada, lo que les puedo contar, y creo que es lo valioso, lo que estuvimos trabajando. Digo, acá está Jorge, que fue parte del proceso de 12 años de una transformación que venía teniendo el hospital, que no les voy a contar que es un hospital que tiene como una historia de más de 107 años, con todos los cambios de paradigmas y gestiones y políticas y cuestiones de historia que tiene. Lo que sí les puedo contar cuál fue estos últimos años y qué fue progresando y en qué fue trabajando el hospital. Y que como lo presentaste, el cambio de nombre, ex Colonia Nacional Montes de Oca a Hospital Nacional y Comunidad Ramón Carrillo, tiene como parte, tuvo como la impronta de poder hacer como este cambio final de transformación, ¿sí? Teniendo en cuenta la ley de salud mental y pasar de un hospital monovalente a polivalente. Yo hace 2 años que empecé como directora de la institución, yo hace 8 que trabajo en la institución, como todos escucharon, yo de base soy médica generalista, auditora. Bueno, nada, para mí, yo cuando ingresé a la institución, ingresé como auditora, digo, de la institución. Tenía todo el relato de la historia contada, ¿sí? En una época y en una gestión que la realidad que no había progresado mucho, era el gobierno de Macri en ese momento. Venía con toda una historia de transformación, con un montón de parates también, que había estado Jorge, y que habían progresado, pero esos años habían sido como de calma, diríamos, de no progreso. Una de las cosas que primero empezamos a trabajar fue la institución, el último plan estratégico que había tenido. Hacía 6 años que no tenía plan estratégico institucional, que eso era como la hoja de ruta importante para nosotros, digo, de empezar a trabajar hacia dónde queríamos ir, ¿sí? ¿Qué cambios podíamos hacer? Yo siempre hablo del plan estratégico institucional, que se basa también en los planes estratégicos anteriores, porque lo enriquecedor de este plan es que se convocó a los trabajadores de la institución, a los diferentes sectores, para que empecemos a pensar, digo, hacia dónde íbamos, ¿sí? Que esté escrita en las acciones, la misión, la visión que tiene la institución. Participaron 88 trabajadores, y eso no fue menor, porque cuando uno marca una hoja de ruta, invita a todos a participar, y el que se quiere sumar se suma y el que no, y todos concretamos que vamos a ir para ese lado, ya después es más difícil que otro diga que en ese momento nosotros tenemos 421 usuarios que residen en la institución hace más de 30 años, que requieren apoyos, ¿sí? Diferentes tipos de apoyos,
eh, que no tienen apoyos en su comunidad de origen, sea porque tienen familia que no pueden realizar esos apoyos, son lo mínimo, diríamos. ¿Se nos fue? Se fue, parece. Acá, Se acá. desconectó. Sí. Ah, Ah, está, ahí ¿Qué está. pasó? Yo seguí hablando y me asusté. Se ve que se fue la señal. Estabas No sé, con lo mínimo de los apoyos. claro, algunos requieren apoyos y otros sea que no tienen o no tienen familia, que es la mayoría. Nosotros actualmente habíamos estado y sabíamos que teníamos que realizar, o sea, ellos estaban habitando. Silvina, es que ¿eh? No, no, no te escucho. no tiene microcortes, se traba mucho el sonido. Ah, a ver, Silvina, ¿me escuchás? Está hablando de San Juan, debe tener Sí, mala sí, conexión. sí. A ver, le voy a escribir. No, se quedó, me parece que Adriana, ¿por qué no pasás con otro panelista? sí. Bueno, vamos a empezar con Beatriz. Beatriz, ¿querés retomar vos tu Bueno, Estoy presentar? buscando el modem, no se asusten. Ah, ahí está, ahí está, ahí está. ahí está. Estoy Bueno, buscando el modem del lugar, así que no se asusten por dónde puedo estar sentada, que estoy arriba de la escalera, no hay diríamos. problema. Nada, empezamos a pensar en uno de los ejes que era la calidad de vida. Como les contaba, estos usuarios están residiendo en 8 pabellones, 8 hogares y estos 12 dispositivos residenciales, que no es menor, que son casas alquiladas, que en algún momento eran sostenidas por los ingresos que tenían los usuarios a través de sus pensiones, pero que en los últimos años esos ingresos no pudieron sostener estos alquileres, y de esos 12 dispositivos residenciales, 11 se pagan a través del presupuesto institucional. ¿Qué es el Que no es presupuesto? menor, digo, eso no es menor porque, bueno, eso depende del presupuesto, de los cuales en algún momento habría que buscar un plan B, porque si en algún momento no se podía pagar esos alquileres, no teníamos otra opción que volver a los pabellones. La otra pata fundamental que teníamos que ver era la visibilización, ¿sí?, de las diversidades de la discapacidad. Todos estos usuarios tienen discapacidad intelectual. Y la otra pata era la apertura a la comunidad. Nosotros tenemos un centro interdisciplinario que fue al principio abierto como salud mental, consultorios externos de la misma institución, y ahora es un centro interdisciplinario de salud integral que es abierto a la comunidad, porque todas las especialidades que tenía la institución solo eran utilizadas por los propios usuarios de la institución. Todas las especialidades que tienen y las antesiones y las prestaciones fueron abiertas a la comunidad. Con el eje en calidad de vida, lo que empezamos a trabajar es en esto, empezar a pensar qué estrategias hacíamos para que esos pabellones puedan cerrarse, ¿sí?, o puedan refuncionalizarse alguna actividad y empezar a vivir en casas. Ahí sale el Programa Federal de Salud Mental, que nos otorga el presupuesto requerido. La institución recibe al principio un presupuesto de 400 millones de pesos, con el objetivo de nosotros de empezar a realizar lo que era la mejora de hogares, porque los usuarios y las usuarias están divididos en los pabellones sin tener en cuenta los perfiles, ¿sí? Y eso también generaba como un deterioro, porque teníamos a los de mayores apoyos con los de menores apoyos. Y empezamos a pensar en qué obras se podían hacer. Ahí se generaron la realización de 2 hogares, ¿sí?, y de departamentos. Hay un centro de día
se llama Yenhuaiken, es un dispositivo que está al lado de la portada de la institución. El que conoce, la institución tiene una portada, son 250 hectáreas, y al costado la Escuela Vieja de Torres, que es la comunidad que está inmersa. En ese lado es del hospital y figuraba un centro de día. En eso es la construcción de 8 departamentos con la lógica de tener los apoyos externos. Pero no nos alcanzaba porque teníamos en los pabellones 270 personas, así que se empezó a pensar en lo que se llamó el barrio inclusivo, ¿sí? Al principio, y esto sí lo voy a contar, la idea de este barrio inclusivo era generar 50 viviendas, o sea, como les contaba, yo no sé si conocen todos, pero ustedes díganme, el centro interdisciplinario está externo, está en el pueblo de Torres, y había todo un loqueo Conocemos muy poco, así que danos como un Mirá, pantallazo. yo les cuento, la institución está 250 hectáreas, ¿sí? Pero todo lo que tiene que ver con las consultas externas tiene un centro interdisciplinario que está afuera, ¿sí? Ajá. Está como más cercano a más cercano al pueblo, ¿sí? Y después todo está alrededor del predio, ¿sí? El barrio este se había pensado como entre el centro interdisciplinario y la portada de la institución, ¿sí? Hubo algunas cuestiones que tienen que ver meramente políticas, ¿sí? Esto se peleó mucho, digo, porque la idea eran 300 lotes y nosotros queríamos 50 para estas viviendas. Después existió un decreto donde esos lotes que pertenecían a la institución se cedieron eh, al municipio de Luján. Entonces, nuestro proyecto, que era realizar el barrio inclusivo, donde habíamos adquirido la posibilidad de que el Ministerio de Salud con el Ministerio de Desarrollo nos pudiera otorgar el dinero para realizarlo, eh, no era posible porque no teníamos tierra. A lo cual se empezó a pensar, para no perder la posibilidad, en ver en estas 250 hectáreas dónde lo podíamos hacer para que sea abierto a la comunidad y poder realizar estas 50 viviendas teniendo en cuenta también otros lotes para ser otorgados a través de cualquier programa, a trabajadores o a cualquier persona que no tuviera vivienda. Así que así fue. Hay 4 hectáreas que están sobre la institución, que se hizo desmonte, apertura de calles, agua, luz, y se generó la realización de estas 50 viviendas, quedando 50 lotes, con la posibilidad de poder, en una segunda etapa, realizar el procrear. Ustedes me van a decir hasta dónde logramos. Un montón. Logramos ya los hogares están funcionalizando, logramos poder refuncionalizar 3 pabellones donde habitaban. Nosotros teníamos un pabellón que se llamaba Corto Plazo, eran mujeres que en algún momento habían quedado, que era lo habitacional, con problemática de psicosis, eran generalmente por cuadros de salud mental meramente, pero quedaron ahí 30 años, ¿sí? Viviendo en la institución. Ellas fueron reorganizadas según la necesidad de apoyos, porque bueno, la cronificación de la internación y la institucionalización hizo eso, y pasaron a vivir un grupo en un dispositivo residencial territorial y el otro en un hogar, que era la guardería en ese momento y se refuncionalizó. Pudimos, uno de los pabellones, hacerlo habitaciones con ascensor individuales, porque nosotros una de las problemáticas más grandes que tenemos, aparte, es la vejez. Esto también hay que tener en cuenta, digo, el requerimiento de apoyos es la que vamos a necesitar en algún momento todos, así que lo que se hizo fue pensar en un espacio que es un pabellón que se refuncionalización con habitaciones de a dos, como a nosotros no nos gusta llamarlos geriátricos, sino de mayores apoyos y de necesidades.
Estamos por terminar los 8 departamentos que va a permitir la vivienda de 24 usuarias que residen en la institución, que requieren menores apoyos. Se hizo todo un refuncionamiento de los que habitaban en dispositivos residenciales territoriales, porque también el habitar en los pabellones hace que tienen que adquirir nuevamente otras habilidades que habían perdido por el solo hecho. Entonces los equipos empezaron a trabajar con lo que se llamó simuladores. Hay un pabellón que es histórico en la institución, que es el pabellón 7, que se refuncionalizó en multiespacio. Ese pabellón es un pabellón que lo empezó era el pabellón como más conflictivo y de vulneración de derechos. Lo puede contar un poco más Jorge, porque él fue el que lo fue cerrando y lo terminó cerrando. Ese pabellón quedó abandonado y nosotros ahora con una obra se abrió de su multiespacio donde tiene 7 centros de día, un punto digital, teatro, arte, música, una radio, kinesiología, y es abierto a la comunidad, ¿sí? Porque la idea es que la gente pueda, que sea puertas abiertas. Y el barrio empezó. Lamentablemente ahora no sabemos qué va a pasar, tenemos todo y se hicieron las plateas, ya tenemos hechas las plateas de 25 casas. Esas 50 viviendas nos iba a permitir sacar a todos los usuarios y usuarias que habitan en pabellones, que vivan en casas. Yo te propongo, Lamentablemente dale. no sabemos qué. Andá cerrando, ya sé que viene la parte depresiva. Digo, andá cerrando, No, vamos a escuchar las otras propuestas y después abrimos sí. para saber Nada, qué nos depara el futuro incierto. nada, estamos con el barrio, como les contaba, en construcción, ahora tampoco vamos a saber. Y por el otro lado es la apertura a la comunidad, que nos permitió abrir el Centro Interdisciplinario de Salud Integral, que es la apertura a la comunidad donde se realizan prestaciones a la comunidad de todo tipo, con la posibilidad de poder realizarse la atención, no solo por salud mental, ¿sí? Sino la atención integral de las personas. Bueno, Así la que verdad bueno, es que es conmovedor y fantástico. Yo te diría, cortamos acá para después poder dale, conversar dale. Sí, entre obvio. todos. Bueno, ya están todos los 4 panelistas ya han ingresado, así que le doy la palabra a Beatriz, que la presenté antes. Bueno, Si querés buenas. agregar algo de la presentación. No, no, para nada. Bueno, buenas noches Gracias. a Bueno, todos. gracias Silvina y gracias Beatriz, como les voy a agradecer a María Rosa y a Jorge. Bueno, no, un poco en estos momentos todos estamos viviendo una gran incertidumbre. La verdad, yo no pude hablar mucho con mi compañera Silvina, pero realmente pensaba en las 50 viviendas, qué es lo que va a pasar y cómo vamos a continuar. Algunos de la gente, ustedes han visitado algunos el Bonaparte. En realidad, nuestro hospital lleva adelante la implementación de la ley 26657. Obviamente nosotros también, como planteó Silvina, contamos con un plan estratégico de elaboración participativa, y que de alguna manera fue profundizando básicamente en ejes que tienen que ver con la equidad, con la accesibilidad y por el otro lado también con la calidad. Tenemos, no sé muy bien qué contarles, nuestro hospital, como yo siempre digo, empieza en el territorio con 2 casas en red, una en Zabaleta y otra en Isla Maciel, que que trabajan desde el punto de vista de salud mental comunitaria, y avanzamos y también tenemos lo que son los consultorios móviles que se desplazan hacia determinadas poblaciones. En general estuvimos más trabajando en la zona de Villa Fiorito, que son lugares que por ahí no tienen tantas prestaciones o tantos recursos, y era necesario el apoyo como más sistemático, ¿no? O sea, no ir
un mes y después ir a otro territorio, sino que priorizamos por ahí un lugar donde era necesario prestar mayores niveles de prestación, pero las tenían. Obviamente en articulación con las organizaciones barriales. Nosotros, como igual que Silvina, venimos trabajando en relación al tema de la ley, con el tema de pasar de un hospital monovalente a un hospital abierto a la comunidad, y obviamente en esa línea se abrió en principio un nuevo dispositivo que fue Salud Integral, que transversalizó a los demás dispositivos también, donde no solamente se atienden problemáticas de salud mental, sino que se realizan consultas de diferentes tipos que plantea la comunidad. Ahí tenemos nosotros, de eso depende el laboratorio, que está abierto a la comunidad también, nutrición, tenemos consultorio para el alivio del dolor crónico, todo lo que es salud sexual y reproductiva, interrupción legal del embarazo, el tema de, nosotros trabajamos bastante con el tema de hormonización, con población, digamos, diversa. Bueno, eso transversaliza más allá de si es problemática de salud mental o no, porque eso está abierto a la comunidad toda, con las características que tiene el hospital, que está en Cava, que de alguna manera Cava tiene 33 hospitales, entonces las prestaciones que nosotros realizamos no es que salimos a decir masivamente, están más en relación a la comunidad por ahí que nos rodea, porque en ese sentido el hospital estalla enseguida por la demanda de la Ciudad de Buenos Aires. La dependencia del hospital, Beatriz. Nuestra El hospital dependencia es del Ministerio de Salud, de la dirección, digamos... El Ministerio de Salud de la Nación. Exacto, de donde dependen los 12 hospitales nacionales, más allá de que nosotros somos descentralizados. En estos momentos nosotros somos 12 hospitales, Silvina, si vos querés agregar algo más en relación a eso, porque solamente en un momento existía el Garrahan, el que ahora es ex Montes de Oca, el nuestro, y creo que el Posadas. Bueno, ahora les voy a contar también un poco de eso, pero nosotros durante este periodo, digamos que pasado el periodo de la pandemia, porque esto es de alguna manera lo importante a marcar de lo que se hizo desde el Ministerio de Salud de Nación en estos años. Después de la pandemia, que duraron 2 años y que todos trabajamos en relación a esa problemática, pasado esto quedaron ni siquiera terminamos todavía los 2 años de gestión, digamos, para cumplir los 4, y la verdad que se han hecho un montón de cosas, mal comunicadas, pero un montón de cosas. Nosotros, por ejemplo, por el eje de calidad, donde creamos el comité de calidad, pudimos trasladar el tema de la guardia y plantear la guardia interdisciplinaria con entrada independiente y que no sea todo por el hall central, por donde ingresaba absolutamente todo al hospital. Eso disminuyó situaciones de violencia que se generaban por los distintos perfiles digamos, de pacientes en función de las subjetividades de cada uno. O sea, ahí convivía consultorio, los que venían para consultorio externo, los que venían a visitar al paciente internado, la persona que venía por primera vez por demanda espontánea, los pacientes de guardia. Bueno, esta refuncionalización hizo posible que tengamos hoy una guardia interdisciplinaria con entrada independiente. También se refuncionalizó el hospital de día. Nosotros tenemos el servicio de niñeces y adolescencias, que antes tenía una casa que se alquilaba, ahora tiene un edificio propio con entrada independiente por la calle Pasco, con lo que nosotros llamamos cuidados en la urgencia. Si bien nosotros no tenemos internación para niños y adolescentes, en caso de que alguno de nuestros pacientes se descompensen, pueden estar 24, 48 horas en ese espacio, que es absolutamente independiente del resto del hospital.
Después tenemos la otra gran, digamos, está lo que es demanda espontánea, que se atiende desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, donde pueden pasar, digamos, muchas cosas. Puede suceder que sean consultas por orientaciones, pueden ser sujetos que necesitan internación, pueden ser usuarios que de alguna manera necesitan una atención por consultorios externos o reubicarlos en hospital de día. Después tenemos la incorporación de las tecnologías digamos, de la informática y de la comunicación, que es a través del telesalud, que a nosotros eso nos permite, somos hospital escuela, además. Disculpen si estoy un poco desordenada, pero estoy angustiada. No, claro. Como, Se entiende, no. Además vos hablás de todo lo que tenemos y yo pienso por cuánto tiempo lo tenemos. Bueno, entonces estamos en un momento, bueno, les cuento lo del telesalud. Con el telesalud nosotros llegamos a las 24 jurisdicciones digamos, de nuestras provincias, incluida la Antártida Argentina, con lo que acabamos de firmar un convenio con el Comando de Antártida, donde a través del telesalud se brinda asistencia si se necesita para el tema de, o ya sea interconsulta o consulta, porque allá también hay un equipo de médicos y de profesionales, que es lo que nosotros llamamos equipo ampliado, en caso de que se necesite un profesional que no se tenga, nosotros lo incorporamos. El tema, bueno, de la interconsulta, el tema de lo que tiene que ver de las supervisiones, todo eso. ¿Cómo es eso de que incorporan, si necesitan, incorporan a un profesional? Claro, suponete que en la Antártida hay una descompensación, tienen psicólogo, pero no tienen psiquiatra. Entonces, lo que nosotros incorporamos en esa prestación es el psiquiatra, donde se hace la entrevista en conjunto y se van definiendo pautas de tratamiento. Pero este equipo ampliado lo tiene puede hacerlo uso todo el país. O sea, cuando yo digo que llegamos a las 24 provincias nuestras, llegamos, digo, en el sentido de que esto está a disposición y esto lo venimos trabajando. Por eso, no sé si un minutito que no los veo. Porque el hospital, como yo les decía, empezaba en el territorio, pero se expande virtualmente a través de todo el circuito de redes. Por el otro lado, lo que nosotros tenemos a partir de que el presidente planteó la estrategia federal, la estrategia integral de salud mental, se generó lo que es el 0800 de apoyo en la urgencia, también abierto los 365 días del año, 7 días, 24 horas, nacional. O sea, nosotros estamos recibiendo en estos momentos mensualmente aproximadamente 1.700, 1.800 llamadas, de las cuales en primer lugar vienen de provincia de Buenos Aires, segundo lugar Cava, tercer lugar Santa Fe y cuarto lugar Córdoba, por decirlo de alguna manera, las que tienen mayores prevalencia, ¿no? Después, de lo del 0800, también como parte de la estrategia federal, está todo lo que es el área de formación y se armaron los equipos matriciales, que se abrieron 14 residencias interdisciplinarias en el interior del país, más las nuestras propias, con lo cual estos equipos apoyan a las residencias nuevas que se abrieron en el interior del país a través del telesalud o también a través de formas presenciales. Finalmente, creo que no olvidarme, lo último que estuvimos inaugurando fue el centro cultural, nuestro centro cultural, que tuvo o tiene como fundamental, digamos, como objetivos principales, es como ampliar de alguna manera, seguir ampliando derechos, porque ahí todos los talleres que se realizan o las actividades no tienen que ver desde el punto de vista
con un punto de vista clínico, por decirlo de alguna manera, sino que los talleres clínicos se hacen en el hospital. Y hay un montón de usuarios, como los vecinos de la zona, que pueden participar de los talleres artísticos, de las muestras que se hacen de arte en el hospital. Acabamos nosotros de inaugurar también en este espacio la biblioteca virtual y con libros concretos, que le pusimos el nombre de licenciada Mirta Clara el otro día, hace muy poquito tiempo. El Centro Cultural se inauguró el 24 de agosto, que lleva el nombre obviamente de Laura Bonaparte. Es nuevo, pero tiene como protagonistas adentro dos mujeres que han marcado, que tienen mucho recorrido, mucha historia, y que de alguna manera a nosotros ponerle el nombre de Mirta Clara a esta biblioteca en un momento tan especial de tanto negacionismo en relación al tema de los derechos humanos nos permite como seguir reafirmando un espacio de memoria, verdad y justicia. Bueno, Bueno, ahí voy cortando, tenemos un montón de cosas más, pero bueno, corto acá. dale. Te agradezco muchísimo. No, por favor, Se nos gracias a están ustedes. ocurriendo preguntas y bueno, y conmovidos todos. Bueno, a ver, María Rosa Riva Roures, o te presenté antes, ¿dónde estás? Acá estoy, acá estoy. Ah, Acá María estoy. Rosa. Sí. Bueno, Bueno, ¿qué tal? Buenas vos no noches. estabas, pero yo te presenté. Si querés Gracias. agregar algo No, más, no, básicamente les quiero pedir disculpas porque ingresé más tarde al Zoom, porque estábamos junto con Jorge Rossetto en una está reunión bien. de gabinete junto al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y los 83 directores de los hospitales de la provincia, evaluando la situación actual y el cómo seguir. Todavía continuaba la reunión, pero bueno, por eso les pido disculpas que ingresé un poquito más tarde. Les Disculpada agradezco total. la invitación, les agradezco mucho la invitación para poder compartir la experiencia que se está llevando adelante en la provincia. Lamento lo acotado del tiempo y entiendo que no puedo ser más extenso porque es mucho lo que hay para contar y para compartir, así que voy a tratar de hacer un resumen lo más breve posible de las cosas más sustanciales de este proceso. El Hospital Esteves es un hospital monovalente que cumplió en septiembre 115 años y está ubicado en la localidad de Temperley, en el conurbano sur de la provincia de Buenos Aires. Es un hospital interzonal en la región sanitaria sexta, que se extiende desde Avellaneda casi hasta La Plata, con lo cual abarca la región, fuera de La Matanza, por supuesto, más densamente poblada, el conurbano, y una región con una situación sociodemográfica muy compleja, lo cual favorece todo lo que son los problemas de salud mental. Somos el hospital de referencia de la región y se ha internado históricamente a mujeres, al sexo femenino. En algún momento de la historia hubo internación mixta, muy breve, y en algún momento de la historia hubo internación de niños también. Pero lo que ha prevalecido a lo largo de todos estos años es la internación de mujeres, si bien en nuestro proceso, en nuestro proyecto de transformación, está incluida la apertura a la diversidad sexual, para lo cual tenemos que hacer adaptaciones edilicias, porque la sala de internación de agudos cuenta con un único dormitorio con 30 camas, lo cual nos imposibilita esta cuestión. Les quiero dar algunos datos numéricos que son importantes. El hospital llegó a albergar 2.500 mujeres en algún momento de la historia. Cuando yo ingresé al hospital, hace 25 años ya de esto, había 1.250 mujeres. La sala en la que yo ingresé, la sala de voto, tenía 125 mujeres alojadas en 2 dormitorios, digo, hablando de la falta de intimidad, de lo que es un manicomio, ¿sí? Cuando asumimos la dirección, en marzo del 2020, había 620 mujeres habitando el hospital. En este momento hay 319 y esperamos terminar el año con menos de 300, con 295 aproximadamente. ¿Por qué les doy estos números? Porque esto habla de la contundencia de una gestión que tiene que ver con que en los últimos 3 años y medio hubo un descenso del 47% de las personas alojadas en la institución.
Esto es mérito, no lo tomo como mérito personal de mi gestión, sino mérito de una gestión política a nivel central, donde hubo un gobernador y un Ministerio de Salud y una Subsecretaría de Salud Mental que asumieron que era indispensable finalmente, después de tantos años, poner en práctica la Ley Nacional de Salud Mental y empezar a hacer esto que se está haciendo ahora. Ese 47% de mujeres que dejaron de habitar el hospital, algunos dicen las mataron, las escondieron, las dejaron en la calle, la verdad no es así. Algunas fallecieron, obviamente, a lo largo de este tiempo. Durante la pandemia, 352 se contagiaron, fallecieron 17. Tuvimos una tasa de mortalidad bajísima en relación a lo que era la muerte en los geriátricos privados o en la comunidad, teniendo en cuenta que nos constituimos en el geriátrico de la provincia de Buenos Aires. Con, les reitero, 620 mujeres, la mitad de ellas por encima de los 65 años y muchas con 70, 80 y 90, en salas cerradas, con el riesgo de contagio y demás. Estas mujeres que salieron del hospital están viviendo en viviendas asistidas, en viviendas recuperadas que habían sido usurpadas en algún momento de su internación, en pensiones, porque algunas han elegido esto o han podido hacerlo, y a través de revinculaciones familiares. Todo esto a partir de un fuerte trabajo de los equipos que acompañan a cada uno de estos grupos de personas. Esto implica recuperación de derechos ciudadanos, recuperación de dignidad y recuperación de un lugar en la comunidad. Cuando llegamos a la dirección, el hospital contaba con 2 equipos de acompañamiento en la comunidad, en el PRE, el Programa de Rehabilitación y Excarnación Asistida, que coordiné durante 20 años. En este momento el hospital cuenta con 5 equipos interdisciplinarios de acompañamiento en la comunidad. Estamos por abrir ahora en diciembre una casa asistida para 12 mujeres, es la primera. Jorge va a contar ahora, él tiene más esta experiencia. Nosotros en general, la mayoría de nuestras casas asistidas son de entre 2 y 6, 7 mujeres como máximo, la mayoría entre 4 y 5 mujeres, son pequeñas casas que también tienen que ver con el tipo de viviendas que se pueden conseguir en la zona en donde está el hospital. Pero ahora conseguimos una casa muy, muy bella en el centro de Lomas, preciosa, que nos permite externar a 12 señoras adultas mayores, muchas de ellas con entre 20 y 30 años de internación, que van a salir a vivir a una casa con acompañamiento 24 horas, acompañamiento de enfermería, porque son personas adultas mayores y lo que más necesitan, más que acompañamiento psiquiátrico, porque la patología psiquiátrica que alguna vez, allá lejos de hace tiempo, derivó en una internación, casi no está presente ahora, y son personas que requieren asistencia geriátrica. Así que enfermería y acompañantes terapéuticos para que puedan salir a pasear en el barrio. Esto la vamos a habilitar ahora en diciembre. Ya está diseñada la casa, estamos haciendo algunas remodelaciones para poder habilitarla. Todo lo que es el sector de larga internación, de larga estadía, fue clausurado el pasaje desde el sector de agudos a este sector en el año 2020 por una disposición en ese momento del ministro Goyán. Por lo tanto, se trabaja con todos estos temas complejos en agudos, pero termino de dar una idea de lo que es crónico, de internación prolongada, en realidad no me gusta decir crónicos. En todo caso, lo que es crónica es la estadía, no las personas. Claro, claro. Este sector de larga estadía quedó dividido a través de este proyecto de transformación en 2 grandes sectores: la residencia para personas adultas mayores y el centro de día para personas adultas mayores. Y por otro lado, la residencia y el centro de día para personas con discapacidad. En el primer servicio están las personas mayores, por supuesto, que todavía están internadas en nuestro hospital, porque tenemos un número importante de mujeres todavía muy grandes, que pensamos que todas ellas pueden salir a vivir en la comunidad, con apoyo, por supuesto, pero a futuro la idea es abrir tanto el centro de día como la residencia a la comunidad, es decir, lo que sería un geriátrico con dignidad, pero gratuito, público. Lo mismo el centro de día. Y lo mismo para las personas con discapacidad, que nosotros tenemos en este momento personas jóvenes con una población muy heterogénea, porque el tipo de discapacidad es muy variable, desde discapacidades profundas hasta algunas más leves. Lo que hemos hecho, tanto en un espacio como en el otro, es incorporar
a profesionales de distintas disciplinas que tengan una preparación previa tanto en tercera edad como en discapacidad. Y hemos incorporado, por ejemplo, por primera vez que no existía en el hospital, la musicoterapia. Y hemos incorporado no una, 3 musicoterapeutas para distintos espacios. Estos espacios cuentan con musicoterapia, terapia ocupacional, psicología, psiquiatría, trabajo social, y acompañantes terapéuticos, y la enfermería que forma parte de los equipos, las camareras y el personal de limpieza. Nosotros hemos hecho un trabajo para que se incorporaran a cada uno de esos espacios todos los trabajadores que están en el sector con un compromiso muy especial. Y hoy cuento una escena, porque hoy estuve recorriendo con gente que había venido a visitar el hospital, llego al centro de día y me encuentro con una señora muy grande, que creo que tiene más de 90 años, que está en una silla de ruedas, porque bueno, ha tenido una dificultad a lo largo de los años, como cualquiera de nosotros le puede pasar esa edad, y que estaba sentadita, con toda la dificultad que tenía, secando cubiertos y secando vasos, porque en ese sector, en el centro de día, las mujeres sirven la mesa, se sirven los platos, se sirven entre ellas y después lavan los platos y los secan. Son asistidas, por supuesto, Claro. pero lo que tratamos de hacer es que recuperen esas habilidades que en el hospital se pierden. Ustedes no saben con qué orgullo esta señora secaba los cubiertos. Para mí es motivo de emoción cada vez que veo eso. Y han recuperado su esencia de seres humanos, porque eran entes, les aseguro que eran entes. Y ahora hablan y tienen deseos y hablan de un montón de cosas pensándose afuera. Paso un poquito al sector de agudos, si bien tengo para contar miles de cosas hermosas de este espacio, pero me parece importante hablar del sector de agudos también. El servicio de agudos es un servicio bastante amplio, cuenta con internación de sala de agudos, internación de sala de subagudos, consultorios externos, hospital de día. En estos 2 espacios la atención es a la diversidad sexual, a toda la población, es ambulatoria obviamente, monitoreo de las externaciones, y nosotros trabajamos también en un sector con infancias. AIPAN es el espacio que tiene consultorios externos y hospital de día para niños con patología grave y sus familias entre 3 y 11 años. Pero atendemos, porque hemos ido ampliando el equipo por suerte, y hemos incorporado recientemente la residencia en psiquiatría infanto-juvenil, que es la segunda residencia en toda la provincia. Solamente existía en San María Ludovica en La Plata, y abrimos este año con mucha alegría esta residencia. Hemos abierto también la atención ambulatoria para interconsultas de otros hospitales para adolescentes, que es un ámbito terrible, terrible, porque hay un déficit muy grande de atención para esta población. La sala de agudos cuenta con 30 camas. En este momento tiene 54 mujeres internadas. Digo esto porque hay mucho reclamo y mucho ataque a la ley de salud mental diciendo que la ley no permite que se internen. Esto es nulo de toda nulidad, es una mentira grande como una casa, y lo puedo decir con justificación, porque nuestro hospital recibe consultas permanentemente. Nosotros tenemos guardia 24 horas por los 7 días de la semana, y nosotros tenemos internaciones permanentemente, las que tienen una situación de riesgo cierto inminente, obviamente. Hubo un aumento de un 35% de las consultas post-pandemia, con una necesidad de internación también importante, si bien las internaciones han descendido históricamente, y nosotros tenemos estadísticas que dan cuenta de esto y las podemos compartir si quieren, en 2 momentos importantes de la historia, por lo menos de los últimos tiempos. El primer descenso de las internaciones masivas en nuestro hospital fue el año que se sancionó la ley de salud mental, porque se empezó a regir por la cuestión de riesgo cierto inminente. Y el segundo descenso fue ahora recientemente, bueno, en la pandemia en realidad, en el año de la pandemia casi no hubo, no es que casi no hubo, un descenso importante, porque la gente se mantenía loca en sus casas, lo digo así, dolorosamente. Terminó la pandemia y ahí fue donde vino una andanada de consultas.
Insisto, tenemos 30 camas, pero en este momento hay más de 50 pacientes. No están todas durmiendo en las camas, hay cerca de 40. Esa diferencia numérica tiene que ver con las mujeres con las que se va trabajando en la revinculación familiar, con permisos de paseo que se acompaña domiciliariamente a la espera de poder dar el alta definitiva. Una cosa importante que hizo que descendieran las reinternaciones, que la puerta giratoria en el hospital era del 75%. Esto quiere decir que una mujer que era internada y se iba de alta, en un periodo de entre 3 y 6 meses volvía a la internación. La recaída tenía que ver con el abandono del tratamiento, con la falta de medicación, con la falta de seguimiento. ¿Y ahora? Nosotros bajamos ese 75 al 50, es muy alto de todas maneras, pero se bajó un 25% a partir del monitoreo de la externación, el acompañamiento domiciliario, la supervisión de que no falte la medicación que se provee desde la provincia. Nosotros somos un gran proveedor de medicamentos para toda la región, que ahora justamente estábamos hablando, se está viendo afectada porque comprar insumos está muy limitado, porque está limitado comprar el aceite. Entonces, Claro. los laboratorios no nos están entregando los medicamentos. Medicamentos que se licitan, se pagan, pero prefieren después pagar una multa en lugar de entregar los medicamentos porque la diferencia económica no les conviene. Digo porque esto es lo que se viene. Vamos a tener crisis en las pacientes que acompañamos porque no vamos a tener medicación para acompañar. Te voy Bueno, a no sé tener que por el tiempo, sí, Adriana, sí, sí, por sí, eso. sí, Dejo acá. me da Sí, una sí, pena terrible, pero bueno, vamos a darle lugar al hombre, eh, a Jorge. a Jorge. Bueno, Eh, buenas ya te noches a presenté, todos. Jorge, antes y vos Sí, estabas, pero bueno, gracias voy a Adriana. recuperar solo tu espacio de trabajo, que es la Colonia Cabret, que debe tener otro Bien. nombre seguramente ahora. Sí, sí, Hospital Intersonal Doctor Domingo Cabret. Bueno, un saludo a Silvina, a Beatriz y a María Rosa. Y bueno, gracias por la invitación. Eh, sí, y también disculparme porque, como María Rosa dijo, bueno, tuvimos reunión de gabinete hoy con el ministro, un espacio que tenemos desde el inicio de la pandemia, es decir, hace casi 4 años que tenemos un espacio semanal en donde nos reunimos todos los directores de todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires, en donde se delinean las políticas y en un trabajo colectivo con el ministro se implementan. Así que, digo, quiero destacar esto porque estamos atravesando un momento de mucha incertidumbre, un momento en donde este espacio, este conversatorio, bueno, este espacio tiene que ver de alguna manera con interpelar la implementación de la ley y en qué marco, estamos en un marco de absoluta incertidumbre desde el punto de vista político, y lo que destacó María Rosa, que es un poco lo que yo también voy a, digamos, complementar y reforzar, es que cuando hay una decisión política, hay un marco político eh, digamos, adecuado, digamos, la Ley Nacional de Salud Mental es posible de implementarla, es posible de hacerla realidad. Y en una Esa era la institución pregunta para como, esta charla, si era claro, posible. por eso, porque ustedes saben que algunos plantean de que la Ley Nacional de Salud Mental no se puede implementar, otros dicen que bueno, que es imposible implementarla, otros de que no hay voluntad para implementarla, eh, otros dicen que la implementan y en realidad no la implementan. Hay, digamos, muchas situaciones y fundamentalmente, primero, hablando en relación a la ley, no podemos separar la política de la ley, porque yo les voy a dar un ejemplo de cómo impacta cuando hay una política pública, jurisdicción como la provincia de Buenos Aires, cuando se implementa la ley y cuando no se implementa la ley, aunque la ley esté vigente, ¿no? Por ejemplo, en el año 2018 y 2019, en el Hospital Cabret tuvimos una cantidad de ingresos aproximada entre 99 y 103 personas
que ingresaban de primera vez por una situación, por un problema de salud mental, ingresos de primera vez al hospital monovalente. El año pasado tuvimos 29 ingresos y no hemos superado el número de 30 desde el año 2020. Y esto porque hubo una decisión política a nivel del gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Salud Mental y Consumos Problemáticos, de que los hospitales generales comenzaron a recibir las demandas de internación que hasta ese momento eran directamente atendidos en guardia y derivados al hospital psiquiátrico. Esto implicó que este movimiento, que antes indefectiblemente de personas que llegaba a Cabred, se atendiera en sus lugares de residencia. Digo, porque esto me parece que es un principio fundamental, que tiene que ver con el espíritu de la ley, es que las personas se tienen que atender en los lugares donde residen. Digo, Cabred está a 70 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en un predio de 600 hectáreas, y donde, si bien ha ido creciendo la población en una localidad que tiene 12.000 habitantes, las personas que vienen del conurbano del sur, que vienen del norte del conurbano, digo, no tienen que hacer semejante trayecto para poder recibir una atención en internación, tienen que ser atendidos en los lugares de residencia. Digo, es un principio que tiene que ver con la accesibilidad. Bueno, esto se está haciendo en Cabred desde el año 2020. Y eso es posible porque hay una decisión para que los demás servicios, los demás hospitales, las demás instituciones trabajen en red y puedan, de alguna manera, dar una respuesta en los lugares donde las personas viven. Digo, este es parte del proceso que venimos llevando adelante en la provincia de Buenos Aires, en donde una institución como Montes de Oca, iba a decir, porque estuve muchos años también y hay muchas similitudes con Montes de Oca y como comentaba recién Silvina, en cuanto a la realidad. De hecho, sí, te hicieron sí. responsable de una modificación, de una funcionalización. Sí, porque bueno, un poco nosotros comenzamos en Montes de Oca con un programa de apertura de viviendas asistidas, que le denominamos programa de dispositivos residenciales comunitarios, que eran apertura de casas, de viviendas donde vivían grupos de personas en la comunidad con sistemas de apoyo, y en particular en Montes de Oca con sistemas de apoyo 24 horas, porque hay personas que tienen, digamos, necesidades desde el punto de vista funcional de acompañamiento en forma permanente, y eso permitió, digamos, digamos, de alguna manera, permitió que si las personas con mayor grado de dependencia y de discapacidad podían vivir en la comunidad acompañados, eso quiere decir que todas las personas pueden vivir en la comunidad. Creo que fue la demostración más clara. Esto de alguna manera lo pusimos en marcha en el Hospital Cabred, porque en el Hospital Cabred, cuando nosotros asumimos la gestión en el 2020, existía un programa de desinstitucionalización que lleva adelante el PREA, que es un programa que tiene más de 20 años de vigencia en la provincia de Buenos Aires y en Cabred, pero estaba muy acotado, tenía 76 personas que estaban bajo programa en 36 viviendas, y fundamentalmente la mayoría de las personas que vivían en esas viviendas eran personas con altos niveles de autonomía. Lo que nosotros hicimos fue armar un programa para aquellas personas que tenían necesidades de apoyo Ahí te quedó. más intensivos, que teníamos a principios del 2020, hoy tengamos 57 viviendas y pasamos de 76 personas bajo programa a 208 actualmente, 208 personas, y que son viviendas que están en diferentes municipios. Cabred fue creciendo hacia afuera, no hacia adentro. Creció, hoy tenemos dispositivos en Capilla del Señor, el Partido de Exaltación de la Cruz. Los próximos días estamos abriendo una vivienda para 8 personas en el municipio de Mercedes. Tenemos viviendas en Moreno y la mayoría de las viviendas están en el partido de Luján. Es decir, vamos creciendo hacia afuera, los trabajadores digamos, trabajan cada vez más
en el territorio, porque es donde tienen que realizar los cuidados, digamos, y los acompañamientos, que son los lugares donde las personas viven. Digo, el derecho a la vida en la comunidad es esa. Para nosotros la comunidad está afuera de los manicomios, afuera de las instituciones totales. Por eso el Llevando Adelante Cabred implica el cierre progresivo de salas de internación de personas institucionalizadas. No quiero decir crónicas, porque en realidad están cronificadas por el tiempo de permanencia, no por su trastorno, no por su padecimiento, sino por el tiempo de permanencia en donde la institución los inhabilitó. Entonces, digo, ese proceso que venimos llevando adelante de cierre de salas, lo venimos haciendo en forma gradual, sistemática y sin pausa. Empezamos con 12 pabellones y 717 personas internadas. Hoy tenemos 276 personas internadas y 5 pabellones. Es decir, en este periodo de 3 años y medio cerramos 7 pabellones. Y los hemos reconvertido, estos edificios, 2 de ellos, por ejemplo, en un polo educativo, que vamos a sumar próximamente seguramente un tercer edificio, porque hemos abierto en este periodo varias carreras como la tecnicatura en acompañamiento terapéutico, una tecnicatura superior en análisis clínico, una tecnicatura, bueno, en enfermería, que era la única que existía cuando nosotros asumimos la gestión en el 2020, un postítulo en salud mental. Estamos también haciendo gestiones para poder incorporar una tecnicatura superior en farmacia. Es decir, una oferta educativa que hoy empieza a poblar el parque de lo que era el viejo manicomio, en un lugar donde hay estudiantes, hay docentes, donde hay vida, y donde las personas ingresan ahora para estudiar, para formarse, para obtener un título. Entonces, digo, en este proceso estamos trabajando y estamos rediseñando un poco la funcionalidad de los espacios, la apertura de un parque temático, el Parque Cabred, que son más o menos 30 hectáreas, que ya hicimos varias aperturas a lo largo de este año y medio, de este último año y medio, y por otro lado, estamos centralizando los servicios que van quedando sanitarios en un sector donde habilitamos un centro de diagnóstico y tratamiento con 10 consultorios, guardia médica, que está abierto para la población que vive en los lugares de cercanía. Porque lo que se da en los manicomios habitualmente, digo, y que responde a un paradigma vinculado a la salud mental, es que se centralizaba la atención para la internación en 3, 4 lugares, en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y bueno, esto está cambiando, porque en realidad esto responde a un modelo de atención y a un momento histórico y político. Digo, lo que nosotros estamos haciendo como parte de la estrategia de política que lleva adelante la provincia de Buenos Aires es un profundo trabajo de descentralización y de desconcentración de servicios para que los servicios estén más cerca de donde la población vive y donde la población los necesita. Entonces, ese es un profundo cambio, y hemos revertido situaciones de mucha indignidad, ¿no? De mucha indignidad, y cuando a veces se trata de desvincular los problemas, el tema de la salud mental de los derechos humanos, digo, es solamente un ejemplo que les doy. En una casa donde viven 14 personas, que es una casa muy grande, muy cerca del centro del pueblo de Exaltación, de Capilla del Señor, una casa que tiene 5 dormitorios, 3 baños, una casa hermosa, a 3 cuadras de la plaza. Viven 14 personas. Cuando se externaron esas 14 personas, reunían en total 353 años de internación. 353 años de internación. ¿Ustedes me entienden? O sea, si nosotros dividimos eso dividido 14, digo, ahí nos da el número aproximado de años de permanencia de esas personas en un pabellón, en una institución asilar. Digo, bueno, es un trabajo que tiene que ver con la restitución de los derechos,
Y también interpelar un poco la clínica, ¿se puede hacer clínica en contexto de encierro? ¿Se puede diagnosticar una persona en un contexto de encierro cuando una persona tiene 10, 20, 30 años de internet? O sea, ya dejó de ser un problema de su problema, digamos, de padecimiento o de su propio trastorno cuando la persona ingresa. Empieza a ser otro problema. Se empiezan a agregar otros problemas, donde la institución empieza a ser parte del problema, no parte de la solución. La institución que enferma, la institución asilar, no la institución que está digamos, porque de hecho los recursos somos el Estado. El Estado es el que se amplía hacia la comunidad, donde vamos teniendo cada vez menos personal adentro y cada vez más personal afuera, como en relación a las personas que están internadas, cada vez menos adentro y cada vez más afuera. Ese es el proceso lógico, que tiene que ver con llevar adelante el espíritu de la ley instrumental y también de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque la Convención claramente 19 plantea el derecho de las personas a una vida independiente y en la comunidad. Entonces, el derecho a la vida en la comunidad es un derecho que está consagrado, que está, tiene, hoy hay un carácter desde normativo y en el caso de la Convención, siendo una convención internacional, tiene rango constitucional. O sea, y eso, únicamente puede encarnarse si hay voluntad política de llevar adelante ese tipo de estrategias, ese tipo de políticas. Tiene que haber una voluntad de la máxima autoridad de un gobierno, de una jurisdicción, para llevar adelante estas políticas. Porque resistencias hay y van a seguir habiendo, pero hay que tener claro, una concepción desde el punto de vista ético muy clara, y que tiene que ver con los derechos de las personas, ¿no? Con el respeto de los derechos de las personas. Bueno, yo dejaría acá. Sí. Y bueno, les agradezco a todos. Les agradezco a los cuatro la pasión en un día en donde estamos discutiendo un tema que es casi distópico. Porque, a ver, cuando nosotros pensamos la pregunta de si era posible implementar la ley de salud mental, creo que la respuesta está dada. Los desafíos, qué lo facilita y qué lo impide, bueno, ahora qué sé yo por dónde vamos a seguir y cómo están. Pero bueno, por lo menos, yo pensaba todo el tiempo, ¿por qué esto no fue parte de la campaña? Así, de esta manera. No sé si hubiera habido otros resultados. De todos modos, en la provincia de Buenos Aires tuvimos buenos resultados. Bueno, siendo las 10 menos 20, yo le daría la palabra a quien quiera intervenir, salvo que quiera... Perdón, Adriana, María Rosa quiere decir algo. Sí, no, más que nada me gustaría contestar, hay una pregunta que plantea Vicky que me parece que es crucial en esto que estamos hablando de la transformación en salud mental, porque no es solamente la transformación de los monovalentes, sino la transformación del sistema. En la provincia de Buenos Aires sí se está trabajando, esto que decías recién vos de la campaña, la provincia de Buenos Aires se ganó, y creo que va a ser territorio de resistencia obligadamente. Pero bueno, sí está ocurriendo esto que pregunta Vicky en relación al fortalecimiento de los equipos de asistencia en los hospitales generales. Yo doy cuenta de lo que ocurre en la región sexta. Sé que en toda la provincia se está trabajando fuertemente la Subsecretaría de Salud Mental, al frente de Julieta Calmels y Mariano Rey, que es el director provincial de Salud Mental, han recorrido uno y cada uno de todos los hospitales de toda la provincia de Buenos Aires, los CPA, distintos centros que se han ido abriendo, han fortalecido con recursos humanos y con construcción de nuevos edificios para atención en la comunidad, inclusive para todo lo que hace a consumo problemático, que es uno de los aspectos más complejos en este momento de la atención en salud mental. En la región sexta son 18 hospitales, son 17 generales y el nuestro que es el monovalente. Yo tengo reuniones mensuales con todos los directores ejecutivos en donde vamos trabajando entre muchos otros temas, no solamente salud mental, pero a mí me toca especialmente ese,
las distintas interacciones. Se han fortalecido con equipos vespertinos, los equipos de salud mental de los hospitales generales, con psiquiatras, trabajadores sociales y psicólogos para atender por guardia. No es sencillo porque no es fácil recibir en los hospitales generales, digamos, en realidad no están preparados los equipos, entonces se asustan mucho cuando llega un cuadro agudo de salud mental. La excitación psicomotriz asusta. Entonces nosotros, como hospital especializado en el tema, nos hemos ofrecido para hacer capacitación a los equipos de los hospitales generales, en donde en general en la guardia lo que prevalecen son los médicos clínicos, el cardiólogo, el traumatólogo, el que está en la guardia, el personal de enfermería. Entonces hacer capacitación de esos equipos para que puedan recibir con más herramientas y con menos inseguridades a la situación de excitación. Y también nuestra guardia está abierta permanentemente para hacer interconsulta, por ejemplo, cuando en algún hospital general reciben un cuadro y no saben bien o no ajustan la medicación, no saben hacer el diagnóstico, lo cargan en la ambulancia, lo traen al hospital Esteves, la guardia nuestra evalúa, afina el diagnóstico psiquiátrico que haya que hacer, afina el tratamiento farmacológico y si es necesario se aporta la medicación y esa persona vuelve para continuar su internación en el hospital de origen. Esto lo estamos haciendo también, como les decía antes, con adolescentes, que hay internación, por ejemplo, en el hospital de Oñatibia o el Gandulfo, con los que trabajamos con mucha cercanía. El Oñatibia está en Rafael Calzada y el Gandulfo es el Hospital General de Lomas de Zamora, que tenemos ahí como hermano, y hacemos esta interconsulta con los adolescentes. Con niños también, nosotros no tenemos internación, tenemos ambulatorio solamente. Preguntaba Vicky, bueno, sí, equipos interdisciplinarios, sí, se ha ido ampliando, se han ido sumando trabajadores a nivel de los municipios. Nosotros trabajamos mucho desde el equipo de monitoreo de las externaciones con los equipos de salud y salud mental de Ezeiza, por ejemplo, de Quilmes, de Avellaneda, de Almirante Brown, de Berazategui, con los distintos municipios, acompañando insisto, por ahí la internación aguda la hacemos nosotros y después se continúa trabajando territorialmente en el lugar cercano al domicilio, tratando también de ser posible que si hay que internar, se interne en el hospital provincial del municipio, del lugar a donde pertenezca esa persona y se acompaña a los equipos. Esta es una red que se está armando, que todavía falta mucho, pero venimos del -10 y lo que tenemos ahora es mucho más de lo que había hace 4 años atrás. Bárbaro. ¿Hay alguien que me tiene levantada la mano? Recién vi y ahora... Luciana Lerner. Luciana. Luciana, ¿dónde andás? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, yo soy intérprete de lengua de señas argentina y acompañante terapéutica. Entonces, mi pregunta es si en los hospitales que ustedes representan tienen concurrentes sordos y si es así, ¿cómo se desempeñan, cómo se comunican con ellos al momento de la consulta o del tratamiento? Yo estudié en el Hospital Moyano y me comentaron un caso de una señora que hace muchísimos años que está internada, una señora sorda, y no hay modo de comunicarse porque nadie sabe lengua de señas. Perdón, puedo tomar la palabra, no es media monologuista, pero es un tema muy, muy caro a nuestro hospital. Yo me encontré cuando llegué a la dirección en plena pandemia, donde no podía circular mucho para algunos casos en particular, sino el tema mantenernos con vida, con que me llegaban quejas de una paciente de 34 años que era una asesina, así me la describían, y me pedían que la pasáramos a Montes de Oca. ¿Por qué a Montes de Oca? Somos al mismo nivel de atención. Bueno, el tema es que cuando yo puedo meterme un poco más a ver qué pasaba, es una chica de tenía en ese momento 34 años, 9 de internación, y era hipoacústica, era sordomuda. Entre los momentos de crisis de excitación psicomotriz, después detectamos que, por ejemplo, en una oportunidad le dolía la muela y nadie le entendía. Yo rápidamente, cuando detecto esta situación y veo que está tapada de antipsicóticos que eran para calmarla, le pregunto al jefe de sala, ¿vos considerás que fulanita es psicótica? No sé si yo no me puedo comunicar con ella. Locura total, locura institucional, ¿sí?
Entonces, ahí rápidamente hacemos una convocatoria por redes que empezamos a armar para que hubiera comunicación entre todos los sectores, preguntando si alguien sabía lengua de señas. 2 trabajadoras dijeron que sí. Una que era una T y la otra que era una señora de la cocina que su hijo era hipoacúsico. Las convoqué a las 2 y les pedí que en lo inmediato dedicaran parte de su tiempo en la institución a estar con esta chica para tratar de entenderla. Y rápidamente pregunté si alguien quería aprender lengua de señas. 60 trabajadores me dijeron que sí. Entonces empezamos a tratar de armar algo y el tema es que logré algunos cupos para que trabajadores aprendieran en un curso del municipio, pero estamos dictando hace un año ya 2 veces por semana en distintos turnos y el año próximo en 3 horarios para todos los trabajadores, curso de lengua de señas en el hospital, en donde participan los trabajadores de todos los sectores y pacientes, entre ellos Dayana, esta chica de la que te hablaba, que no sabía lengua de señas y está aprendiendo. Y estamos haciendo un trabajo de investigación con residentes, con la Escuela Floreal Ferrara, para trabajar el tema de la accesibilidad a las personas hipoacúsicas en consultorios externos en toda la institución y en el municipio también. Así que para mí es un tema central. Perdón, pero era importante. No, está bien. Adriana, no sé si puedo decir una cosita nada más, un segundo. Sí, Jorge, dale. No, solamente una pequeña reflexión. Digo, teniendo en cuenta el momento en el que estamos, de una transición de gobierno, y también teniendo en cuenta un poco mi experiencia, tuve casi 12 años a cargo de la dirección de Montes de Oca, me tocó atravesar un cambio después de gobierno en 2015, y creo que las políticas, las reformas de las instituciones, la reforma del modelo de atención en salud mental, requiere de un tiempo y de una continuidad política. Que cuando se interrumpe un gobierno porque cambia el color político, lamentablemente se interrumpen las políticas y empiezan los retrocesos de todo aquello que se pudo construir. Eso viviste en el 2015, entonces. Claro, y esto lo digo porque, bueno, yo me fui en diciembre del 2015 y después vino un proceso de deterioro, de consolidación del modelo asilar. Después hubo otro cambio en 2019 y por otro lado, digo, nosotros tenemos que ser conscientes de que hay un periodo de transición entre el modelo viejo, el modelo asilar, que hay que, digamos, sustituir, y un modelo de salud mental en la comunidad, o de discapacidad psicosocial en la comunidad, como le querramos, digamos, modelo de salud en la comunidad, que es lo que tiene que sustituir el modelo asilar. Esto requiere un tiempo, pero ese tiempo no puede ser indeterminado. Digo, esa transición tiene que tener un plazo. Por eso, para nosotros, que haya revalidado nuestro gobernador, su cargo, nos da cierta tranquilidad de que vamos a poder cumplir con el plazo que nos hemos planteado de sustitución del modelo. Esto lo quiero decir claro porque estamos atravesando quizás un poco más de la mitad del proceso y es importante que la continuidad marca esto como algo necesario, y yo diría como una condición fundamental para poder llegar al cumplimiento efectivo de la ley. Nada, solamente una pequeña reflexión, digo, teniendo en cuenta un poco este contexto. Súper interesante. Lili, desmuteate. Sí, bueno, en principio, gracias a los 4. La verdad que era algo que nos debíamos, creo yo. Nuestra institución, el colegio, nos debíamos en el foro, en donde nosotros trabajamos en ciudad. El foro tiene que ver con otro espacio en donde encontramos muchísimas dificultades en relación a lo que ustedes están contando, ¿no? Poder tener algún tipo de acceso a esto. Pero bueno, lo interesante y lo que me parece sumamente importante, por un lado es la difusión, pero por el otro lado es realmente desde la práctica. Por eso le pusimos trincheras, María Rosa, porque nos parecía como que realmente es una lucha, ¿no? Es una lucha que venimos transitando hace montones de años, desde el foro y desde
desde todos los espacios que queremos modificar todo esto. Bueno, yo muchos de ustedes los conozco desde los comienzos de estas luchas, y me parece que es sumamente importante que en realidad espacios como el nuestro, como el colegio, que es un espacio que tiene otra estructura, pero que no se niega a esto, y que puede escuchar y, eh, y por ahí hacerse planteos con respecto a todo esto, ¿no? Eh, Preguntas, cosas que nos vayan surgiendo que seguramente hoy no van a poder concretarse totalmente hoy, porque no nos da el tiempo, pero que vayan surgiendo preguntas y que podamos hacer un intercambio permanente. Porque a mí me parece que la experiencia de ustedes va marcando, y seguramente en otros lugares también, va marcando que no necesitamos solamente mirar los modelos de afuera, porque en general es esto lo que hacemos, ¿no? Mirar los modelos de otros países, este, habiendo conocido modelos de otros países en donde en realidad sí, en pequeñas ciudades se ha podido aplicar determinadas cosas, y después se van frenando también, ¿no? O sea que me parece que nosotros tenemos derecho y posibilidad de ir gestando eso. Por ahí es un poco, para el momento en que estamos, es difícil ponernos optimistas, pero yo creo que podemos. Creo que sí. Yo creo que Eh, sí. Voy a leer un comentario de Córdoba, de Marian Taroni. Dice, soy de Córdoba, Punilla, realmente escucho con asombro y celebro todo lo que narran de las experiencias y gestiones que suceden en Buenos Aires. Por acá, aún siendo ley nacional, estamos muy lejos de esa forma de articulación y ampliación de dispositivos territoriales. Las distancias aquí son enormes, de más de 50 kilómetros para acceder a espacios interdisciplinarios. Falta de voluntad política, falta de presupuesto, falta de profesionales. Realmente hay muchas argentinas, lo cual implica también los resultados de las elecciones. Vivimos en países muy alejados a los avances de la provincia de Buenos Aires, que necesario sería pensar la extensión de la aplicación de la ley y los dispositivos en todo el territorio nacional. Bueno, pienso que, a ver, es necesario urgente reproducir, expandir, ampliar y extender desde de los datos que ya tienen desde las experiencias. A mí me pareció fundamental que se haya dado de esta manera, porque yo siempre digo que hablar de la ley, que lo hemos hecho muchas veces, a veces es más aburrido que leer cómo funciona un lavarropa, no tiene ningún sentido si no la vemos encarnada. Y creo que el aporte de ustedes cuatro en las distintas experiencias les da carnadura a que es posible implementar la ley de salud mental, y espero que no la deroguen o que por lo menos tengamos todos los resortes para evitar cualquier de esos desatinos que puedan darse en el Congreso Nacional. Eh, a pesar de que hay frenos, no, creo que no todo está perdido, que tenemos frenos legislativos y posibles, pero bueno. Oscar levantó la mano. Ahí está. Sí, hola. Sí, además de agradecerles enormemente, en relación a esto último que decía Adriana y la pregunta que hizo Vicky, me parece que ahí hay un punto central en el tema de resistir a esta embestida inevitable de los que quieren liquidar la ley de salud mental, las resistencias de distinto tipo. Y ahí les quería preguntar, además de lo que puede ser formar profesionales, concursos para que puedan intervenir en situaciones de crisis en hospitales, ¿qué tipo de conflictos y recepciones se produce frente a la propuesta de la ley? Porque para defender la acción concreta de la ley se necesita que la base crítica sea la misma de los conjuntos de los trabajadores de todos los hospitales. Si la ley no se defiende como una práctica de los mismos hospitales, no hablo de los restos del hospital monovalente, hablo de los hospitales generales, la ley es muy difícil de sostener. Y quería saber si
cuáles son las índoles de resistencias y si consideran modos específicos de vinculación con esas dificultades o reacciones que los profesionales van teniendo, además de lo que puede ser, por supuesto, cosas concretas como los cursos o cosas por el estilo, pero ¿cuál es el clima general médico en los hospitales? Si lo tienen detectado o no, porque me parece que es un eje. Si eso no se sostiene, es bastante más difícil defender la ley porque queda defendida solo desde la que la avalan o de aquellos que han gozado de sus beneficios, pero que son en escala muchos menos. Así que no sé, la pregunta es a cualquiera que quiera tomar. Oscar, yo voy a tratar de ser breve en esto, pero por lo menos en la región Sesca, que reitero, con la que yo trabajo, donde yo trabajo, la queja, la primer resistencia de los hospitales generales era a la internación porque tenían miedo, no sabían cómo se hacía y demás. En este momento, en la mayor parte de los hospitales, te diría que prácticamente todos los hospitales generales provinciales, estoy hablando, de la región, hay internación por salud mental. Entre qué sé yo, 8 y 36 camas, por ejemplo. Hay hospitales como el de Seiza, el de Urnequian, que tiene un número muy importante de internación. El hospital de Berazategui y el hospital de Florencio Varela. Primero me decían, yo estoy de acuerdo con tu ley, mi ley era, estoy de acuerdo con tu ley, pero viste, en el hospital se me arma un quilombo cada vez que viene un loco. Ahora eso ya no se escucha, ya saben que tienen que internar como internan al paciente cardiológico o al que viene con una úlcera. Se les hace complejo, es difícil, pero ya tienen más incorporado que el paciente que viene con problemas de salud mental es parte de la población del Hospital General. Y eso fue un proceso que se llevó a lo largo de estos últimos años, de conocimiento de la problemática y de ir armando equipos interdisciplinarios que estén preparados para recibir. Esto es la experiencia que tengo yo en la región sexta, que es mi cotidiano. No sé. A ver si quiere intervenir Silvina o Sí, yo quería decir Beatriz. que, digamos, me parece que las residencias interdisciplinarias es una forma de resistencia de la ley. Creo que más allá que, digamos, no es fácil cambiar la cultura institucional en los hospitales generales de agudo, no es fácil. En general, aunque a nosotros nos pasa, sobre todo cuando nos piden también derivaciones de hospitales para internación, el paciente que llega con problemas de salud mental, en realidad solamente se ve la problemática de salud mental y no las cuestiones, digamos, no la mirada integral del paciente mientras está en esos procesos de internación. Nosotros de repente recibimos pacientes con problemáticas de salud mental que de repente han tenido esas crisis, han estado atados con prácticas, digamos, que no son las que corresponden para estos momentos, con sondas, porque en realidad vienen con estados febriles, bien no sabemos muy bien qué es lo que está pasando, no hay una buena derivación, digamos, tenemos dificultades, nada es la panacea, pero me parece que yo estoy hablando desde la perspectiva de nación, valoro muchísimo y los envidio a los compañeros de la provincia de Buenos Aires, que por lo menos van a poder tener un proceso de continuidad. Nosotros no sabemos lo que pasa, pero yo creo que el tema de la formación del recurso humano, más allá de los cursos y de la formación permanente de los profesionales en cada uno de estos dispositivos, es fundamental. Quería responder algo en relación al tema de discapacidad. Nosotros tenemos convenios armados con el ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, a partir de la cual, digamos, trabajamos junto con ellos, con nuestros profesionales, en relación a esta temática, incluso para el tema de accesibilidad, todo el tema que hemos armado con ellos para recorrer el hospital en función de las modificaciones que nosotros teníamos que producir, sobre todo porque también recibimos pacientes con discapacidades, como vos decías, no solamente hipoacúsicos, sino también de repente, bueno, con discapacidad motriz.
O sea que nosotros en ese sentido venimos trabajando bastante bien con la Agencia Nacional de Discapacidad, que obviamente también se enmarca en las políticas actuales, con una apertura también de la agencia que es, digamos, viene en la dirección que se trabaja en las políticas del Ministerio de Salud. No sé si te respondí plenamente a la pregunta, pero yo creo que no es tan fácil dar marcha atrás. En tal caso, habrá un periodo de resistencia y de quedarnos ahí. Pero yo creo que no van a poder derogar la ley. Digamos, no van a poder, van a querer que sí, pero vamos a seguir resistiendo. Como venimos resistiendo a ello apostamos. Pero por el otro lado, nosotros a nivel nacional, dentro del presupuesto, el presupuesto en salud mental llegó al 9.8. Digamos, la ley dice el 10 dentro del presupuesto nacional. O sea, fue una apuesta fuerte que se hizo a la salud mental desde las políticas nacionales, bueno, y después, bueno, las provincias que han adherido a las directivas que se fueron implantando, digamos, se volvió a juntar ay, no me salen los nombres porque estoy fatal, la comisión interministerial, donde que no funcionaba, el COFESA, el COFESAMA, digo, que eso no había dejado de funcionar y que realmente hoy, por ejemplo, yo he recibido compañeros de Neuquén que me venían y me decían, bueno, ¿cómo vamos a seguir? ¿Nos van a seguir prestando los mismos servicios o no? ¿Vamos a seguir articulando? Y todavía no sabemos nada, porque estamos hasta el 10 de diciembre, sí. Claro. Disfrutemos hasta el 10 de diciembre, digo, pero bueno, después veremos cómo continúa, porque nosotros estamos con una gran incertidumbre. Por lo menos ustedes vienen de una reunión con el ministro. Nosotros todavía no sabemos qué es lo que va a pasar, si se van a empezar a reunir o no con los equipos de Milei, que estamos todos ahí medio, seguimos trabajando, pero la verdad que está complicada la cosa. El hospital nuestro, en lo particular de Bonaparte, que es referente de la ley de salud mental, que en última instancia es un hospital que responde a la ley de salud mental, si derogan la ley, si la sacan, si la modifican, ¿en qué se transformará? Se transformará como fue en la gestión anterior, que tuvo dos directores, dos interventores, uno con una visión médico-hegemónica y el otro que lo volvió a transformar en una comunidad terapéutica. Pero bueno, los trabajadores durante ese periodo también resistieron. Bueno, ojalá así sea, ojalá así sea. Leo algunos aportes. Marina Rizani dice que como trabajadora de la salud mental es un orgullo escucharlos. Les agradezco la pasión y consistencia con que trabajan. Después alguien dice, a ver quién es, Gise Bartolozzi, la gente va al neuropsiquiátrico provincial y como no reúne condiciones de internación queda boyando. Quizás se lleva la medicación, pero muchos no cuentan con red sociofamiliar de acompañamiento para llevar adelante el tratamiento. No sé de cuál provincia hablarás. Alberto Marani dice, me sumo a lo que acaba de decirles Marina Rizani, gran trabajo, muy necesaria. La exposición, un abrazo y, porque me está costando leer. Mariana Mikinski, gracias por su enorme trabajo a contrapelo de la discriminación histórica y degradación de la atención en salud mental. Y acá tengo un nuevo mensaje de Luciana Lerner que dice, lamentable, nuestro trabajo depende de lo que la nueva gestión decida respecto al cumplimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno, amigos, estando sobre la hora, no sé si alguien quiere hacer algún aporte más en voce, porque me cuesta como leer los mensajes que aparecen. No, una cosa que quiero agregar, la ley de salud mental se implementa con más y mejor Estado, no con menos Estado. Obviamente. Y eso creo que como síntesis, en el momento crucial en el que estamos, ¿no? Así que bueno, agradecerles a todos. Bueno, yo agradezco muchísimo la participación de ustedes, me siento como orgullosa y le agradezco a Lili que fue la mentora de la idea
de haber puesto en práctica, mostrar en forma práctica la implementación de la ley, que existe y que tiene sus años, pero que me parece que fue fantástico, así que le agradezco la presencia de los 4, la presencia de todos los miembros, fuimos 55, yo pensé que hoy iba a haber 1 y medio, así que esto fue maravilloso. Me parece que Juan Carlos quería decir algo. ¿Vos, Juan Carlos? Perdón. No. Ah, bueno, me pareció. propongo que nos desmuteemos y aplaudamos, y nos aplaudamos, y hagamos fuerza para que esto siga. Gracias, gracias a todos por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a los 4 por haber venido también. Gracias. Realmente. Gracias a todos. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Silvina, anda a festejar el cumpleaños. Silvina, Voy a feliz cumpleaños. festejar, Cumpleaños, gracias. Silvina. Yo voy a ir porque antes